Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al politólogo y experto en relaciones internacionales, el catedrático Juan González. Muchísimas gracias por el honor. Don Federico, gracias a usted por la invitación. Para mí es un honor. Fíjese, Trump ya asumió la presidencia de los Estados Unidos. Hay como un aura favorable en materia geopolítica, específicamente en América Latina y en República Dominicana. Vemos a Marco Rubio, que antes de ser ratificado por el Senado como secretario de Estado de los Estados Unidos, durante su ponencia puso como ejemplo a la República Dominicana. De hecho, tiene una gira por América Latina y va a venir a República Dominicana. ¿Cuáles son las perspectivas que presenta en materia geopolítica, específicamente para la República Dominicana, la asunción de Donald Trump? Bien, como usted ha expresado, por un lado, en el caso de la designación de Marco Rubio como secretario de Estado, es muy positivo para la República Dominicana, porque en varias ocasiones ha hecho referencia de manera positiva y ha defendido el país. De manera que tener a Marco Rubio como secretario de Estado en Estados Unidos, para los dominicanos, es muy importante y es muy positivo. Y como bien ha expresado, la primera visita al exterior, luego de ser ya ratificado por el Senado, es a Centroamérica y además incluye a la República Dominicana. En el caso en sentido amplio, el ascenso de Trump es positivo en el sentido de que se perciben que puede tomar una serie de medidas que mantengan el crecimiento de la economía de Estados Unidos y sobre todo una baja inflación. Estados Unidos es el principal socio económico de la República Dominicana. Por ejemplo, el año pasado en República Dominicana ingresaron alrededor de 21.000 millones de dólares por concepto de remesa, de turismo, de exportaciones y de inversión desde los Estados Unidos. Es decir, que estamos hablando que de cada 100 dólares que ingresan a la República Dominicana, 50 proceden desde los Estados Unidos. De manera que si la economía de Estados Unidos, si la política que implementa el presidente Trump son favorables, también va a tener un impacto positivo en la República Dominicana. ¿Qué impacto tendría la presencia de Marco Rubio en la República Dominicana y cuáles temas podrían aflorar durante un diálogo entre el secretario de Estado de los Estados Unidos y el gobierno del presidente Luis Abinader? En el caso de la visita de Marco Rubio a la región, está centrada en varios temas, pero hay tres temas que son los centrales. Migración, por un lado está migración, el tema de seguridad y también la presencia de China en la región. Hay que destacar que la principal preocupación de Estados Unidos en el mundo es el ascenso de China. Y el aumento de la presencia de China en América Latina es una de las preocupaciones principales que tiene Estados Unidos en el marco de su política exterior. Entonces, esos son los temas esenciales que Marco Rubio va a abordar. En el caso de la República Dominicana, de manera específica, se espera que también aborde el tema de Haití, o sea, la situación en Haití, lo cual la República Dominicana ha venido en los foros internacionales. De hecho, esta semana que acaba de concluir, el canciller de la República Dominicana estuvo en una reunión del Consejo de Seguridad y ha pedido a la comunidad internacional que aporte más recursos para que la misión o la fuerza internacional que hay en Haití tenga sostenibilidad, porque hasta ahora los recursos no han llegado de la manera que se habían ofrecido y eso es algo que preocupa, porque los objetivos que se habían planteado inicialmente en Haití con la fuerza internacional y sobre todo con el ejecutivo colegiado que se estableció, que va a tener una duración de 22 meses, hasta ahora esos objetivos que eran pacificar el país y organizar elecciones, están esos objetivos todavía muy pendientes, es decir, no se están logrando
y eso preocupa a la República Dominicana. En ese sentido, Marco Rubio habló de la fortaleza y de la resiliencia, el robustecimiento de la República Dominicana en materia económica y de estabilidad política, y lo puso como un ejemplo en la región. Pero también extrapoló el asunto de Haití, advirtiendo sobre la amenaza que se cierne hacia la República Dominicana con la situación de Haití. ¿Entiende usted como experto, analista internacional, que la política de los Estados Unidos a nivel de la región puede volcarse hacia una solución en Haití para evitar que se convierta en un país más inmanejable de lo que está? Bueno, esperamos que con la visita de Marco Rubio se puedan abordar esos aspectos. En la administración Biden se hicieron algunos esfuerzos, pero no lo suficiente. Esperamos que ahora con la administración Trump se puedan tomar las medidas necesarias y sobre todo dar el apoyo que requiere Haití para reorganizar las instituciones y sobre todo, como había señalado anteriormente, organizar elecciones y pacificar el país. Siguiendo en Haití, vimos que el presidente colombiano visitó esa nación y recordemos que el magnicidio de Jovenel Moïse se involucra a colombianos, a un comando colombiano ahí. Mercenarios. A mercenarios, correcto. Y el presidente Gustavo Petro pidió incluso excusa en Haití. ¿Cómo usted ve la visita de Petro a Haití en el estado actual? Bien, bueno, entendemos que ha tenido un manejo inadecuado desde hace ya unos años que ha estado asumiendo como que los mercenarios son responsables del asesinato, hasta tanto no haya un juicio y se pueda determinar que fueron ellos los que cometieron ese magnicidio, no se pudiera, vamos a decir, culpar. Y él ha hecho todo lo contrario, o sea, lo ha condenado y ha pedido perdón a Haití por la acción. De manera que como presidente de un país, la actuación no es la más correcta. Es decir, que Petro debió esperar que No, se debe esperar, incluso tratar de que, tomando en cuenta la situación que tiene Haití con instituciones muy débiles, de que se busque un proceso, incluso que si puedan ser extraditados a Colombia y ser juzgados allá, claro, con la cooperación de otros países del área para poder buscar las evidencias y que si son culpables cumplan la condena en Colombia. Donald Trump, a raíz de su triunfo y antes de tomar posesión, adelantó que va a propiciar un acercamiento con Putin, que es un rival férreo de la gestión de Biden. Hubo incluso un lenguaje que olía a belicismo entre los Estados Unidos y Rusia durante la presencia de Biden en la Casa Blanca. ¿Cree usted entonces que ahora se distienden los ánimos, baja el síndrome belicista en materia geopolítica entre los Estados Unidos, entre esos dos polos que se disputan, entiéndase China y los Estados Unidos, esa lucha geopolítica donde también está Rusia? Correcto, que Rusia es un aliado estratégico de China, o sea, y se ha ido fortaleciendo esa alianza en los últimos años. En ese sentido, lo que podemos observar es que ya en la primera administración, Trump trató de tener un acercamiento, de hecho se reunió con el presidente Putin. Pero hay algo, y es que a veces el presidente Trump dice una cosa y hace otra cosa, y hace otra. Entonces hay que esperar el resultado, pero en esencia, lo que sí, incluso muchos analistas han estado observando, que pudiera ser que Trump esté tratando de reeditar lo que llevó a cabo el presidente Nixon con su secretario de Estado y asesor de seguridad nacional también, Henry Kissinger, que lograron
un acercamiento en la década de los 70 con China para distanciarla del bloque soviético y así entonces tener un margen mayor para poder enfrentar en la Guerra Fría a la Unión Soviética. Algo similar se piensa que pudieran estar planificando Trump y algunos de sus asesores, es decir, como China y Rusia actualmente tienen una alianza estratégica, acercarse a Rusia para distanciarla de China. Lo que sí ahí, por ejemplo, incluso algunos analistas chinos han planteado es que si se produce ese tipo de acción, y sobre todo en este contexto en el cual Rusia se ha hecho muy dependiente económicamente de China, porque para poder sobrevivir a las sanciones que le impuso Occidente, encabezado por Estados Unidos en el contexto de la guerra de Ucrania, tuvo que acercarse bastante especialmente a China. Entonces, esto también pudiera tener una repercusión si Rusia da un giro rápido y se acerca a Estados Unidos. Lo cierto es que las negociaciones de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania son complejas, porque hay muchos intereses y esos intereses hay que balancearlos, porque están los intereses por un lado de Rusia, de Ucrania y por el otro de potencia como superpotencia como Estados Unidos, China y también hay que tomar en cuenta Europa, o sea, especialmente la visión de Alemania, de Francia, de Reino Unido, que le preocupa una Rusia muy poderosa en su vecindario. En ese sentido, el propio Trump dijo que si él hubiese sido presidente de los Estados Unidos a la hora en que se originó la guerra con Ucrania, eso no hubiera prosperado. ¿Quiere decir esto que una cosa es la retórica que pueda tener Trump y otra la realidad geopolítica en ese sentido? Bueno, sin lugar a duda que a veces hay momentos y hay contextos que se producen eventos, es probable, pero también hay que ver porque Putin estaba decidido a tomar una acción porque la invasión a Ucrania en el 2022 es posiblemente, bueno, en el 2012 escribió Brzezinski un artículo en la revista Foreign Policy donde destacaba que Ucrania era uno de los países que estaba en riesgo de desaparición. Y ya en los 90, por ejemplo, Samuel Huntington, en el libro Choque de Civilizaciones, también destacaba la problemática entre Rusia y Ucrania, sobre todo porque el 20% de la población de Ucrania es de origen ruso. Entonces, esos elementos contribuyen a que Rusia, tratando de aumentar su poder e influencia en Europa del Este, tiene como objetivo evitar que Ucrania ingrese a la Unión Europea, ingrese a la OTAN, y entonces con esto, si logra que Ucrania quede neutra por lo menos, eso le da un margen a Rusia para poder influir. Ahora, si Ucrania sale de la influencia de Rusia, ya esto le afecta de cara a proyectar poder en Europa del Este. Pero además hay un problema de seguridad que enfrenta Rusia, y es que Rusia y Ucrania tienen una zona que es una llanura. Por eso, en el contexto del conflicto, Ucrania invade la región de Kursk, porque al no tener un relieve, es decir, una zona montañosa que le dificulte la penetración de tropas extranjeras, eso hace que Rusia sea vulnerable. Entonces esos son factores de seguridad que en gran medida dentro de la retórica y del discurso que ha planteado Putin tienen sus justificaciones porque tiene esa debilidad. O sea, la debilidad es que hay una llanura en la frontera entre Rusia y Ucrania y si Ucrania ingresa a la OTAN, se hace Rusia vulnerable a cualquier invasión desde ese lugar. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el politólogo y experto en relaciones internacionales, Juan González. El tema migratorio y la inflación fueron dos de los temas esenciales en su campaña.
y desde el primer día anunció que iba a tomar medidas y ya comenzó a tomar esas medidas. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el politólogo y experto en relaciones internacionales, el catedrático Juan González. Fíjese, el tema migratorio es un asunto que siempre va a tener un gran relieve en países fronterizos. Y lo vemos, por ejemplo, con China y Nepal, República Dominicana y Haití, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, México, etcétera, los países del Istmo. Y los Estados Unidos. O sea, siempre va a haber un reclamo, una presión recurrente. Donald Trump se instaló ahí y advirtió que incluso va a ordenar operativos domiciliarios en contra de la migración ilegal. República Dominicana siempre ha tenido el pie en la nuca con las acciones que realiza a nivel de extrañar del suelo dominicano personas que estén en un estado de ilegalidad, y Haití, por la facilidad de penetración con la frontera, tenemos ese talón de Aquiles de manera cotidiana, ahí con la actuación de las autoridades migratorias y la presión de que cesen las deportaciones, pero Trump no entra en esa. Entonces, ¿cómo usted ve ese perfil ahora de Donald Trump con la migración y la República Dominicana con el tema? Bien, en el caso de Trump hay que decir que el tema migratorio y la inflación fueron dos de los temas esenciales en su campaña. Y desde el primer día anunció que iba a tomar medidas y ya comenzó a tomar esas medidas. Dentro de esas medidas hay una orden ejecutiva que emitió que se considera que es violatoria a la Constitución porque viola la 14ª enmienda y además una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 1898 que establece que todo el que nace en Estados Unidos es estadounidense. Entonces, eso es lo que quiere prohibir Trump. Un juez federal ha emitido ya una decisión en contra, pero al final esa orden ejecutiva va a terminar en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. El tema migratorio es complejo para Estados Unidos en el aspecto de que Estados Unidos necesita, o sea, sobre todo inmigrantes en el ámbito tecnológico y también en otras áreas, la agricultura, etcétera, pero digo en el ámbito tecnológico porque la gran rivalidad de Estados Unidos y China en estos momentos es la rivalidad por el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, en ese contexto, muchos de esos ingenieros llegan a Estados Unidos de la India, de Europa del Este, de América Latina, etcétera. Entonces, para que esos ingenieros, esos cerebros lleguen a Estados Unidos, debe haber crear condiciones favorables. Y una de esas condiciones es que se le otorgue a los hijos de las personas que, aunque sean trabajadores temporales, si nacen en Estados Unidos, que sean estadounidenses. Esos son atractivos en ese contexto. De igual manera, una de las preocupaciones principales para las grandes empresas tecnológicas, como el caso de Google, Facebook, Apple, entre otras, es el hecho de que el visado temporal también se piensa, es el H-1B, que es un visado para los trabajadores temporales, también se piensa restringir. Y hay mucha preocupación en ese aspecto porque, como he expresado, Estados Unidos necesita de ese capital humano que migra de otros países y que tienen que darle facilidades para que llegue, porque de lo contrario, entonces no va a llegar el personal y eso va a afectar la competitividad de Estados Unidos y su capacidad de innovación,
porque Estados Unidos es un país muy diverso desde el punto de vista étnico, pero esa diversidad es lo que ha permitido que se haya podido convertir en la gran potencia que es. Entonces, en materia migratoria va a venir la cosa dura, como se dice popularmente. No, sin lugar a dudas, medida muy restrictiva, la política que ya comenzó a implementar el presidente Trump son muy fuertes y que van a tener su impacto. Ahora, lo que quizá en el tiempo pudiera después flexibilizarla, quizá al principio sean duras, pero luego tenga que flexibilizarla por lo que he mencionado, que puedan impactar sectores estratégicos y que Estados Unidos pueda perder competitividad frente a China principalmente, que es su principal rival en el ámbito tecnológico. Se fortalecería la economía en la región, partiendo de la perspectiva de que Trump habla de esa fortaleza de los negocios, de las empresas de los Estados Unidos, de la inversión, del capital. Sí, no, sin lugar a duda que todo tiene una visión de fortalecer la economía de Estados Unidos. Por eso digo que quizá en principio en el ámbito migratorio venga fuerte, pero luego tenga que ceder, porque necesita el sector empresarial y él es un abanderado de que Estados Unidos reciba inversiones. De hecho, hablando en el Foro Económico de Davos, pidió a los países, especialmente del Medio Oriente, que inviertan en los Estados Unidos. Si hay más inversión en Estados Unidos y hay un clima favorable desde el punto de vista de las inversiones y estabilidad en el país, bueno, y la economía está funcionando, eso beneficia a la región. Y especialmente a países como la República Dominicana, por lo que señalaba que tenemos una gran dependencia económica de los Estados Unidos. De hecho, la República Dominicana ha tenido un crecimiento envidiable. Este año está proyectada que crezca un 4,7% por encima de los demás países de la región, y eso está muy relacionado a esa vinculación con los Estados Unidos. De manera que los planes del presidente Trump enfocados en llevar más inversiones a Estados Unidos y además fortalecer algunos sectores. Por ejemplo, quiere fortalecer el sector automotriz y además también ahí tiene dentro de su política el aspecto relacionado con el tema del petróleo, porque entiende que los precios del petróleo muy elevados, por encima de $70, le generan inflación. Y como decía anteriormente, dos de los temas esenciales en la campaña y que afectaron a los demócratas fue el tema migratorio y el tema de la inflación. Entonces, Trump quiere atacar el tema de la inflación logrando una reducción de los precios del petróleo. Ya también en el contexto del Foro Económico de Davos, pidió a los países de la OPEC que disminuyan los precios del petróleo. Pero además tiene en su carpeta, en su programa, un plan para aumentar la producción de petróleo en Estados Unidos, que se calcula que pudiera rondar entre 1.5 a 2 millones de barriles en los próximos años. Actualmente Estados Unidos es el principal productor mundial de petróleo. Produce, en promedio, la producción del 2024 fue de 13.4 millones de barriles al día. Es decir, un 30% más que lo que produce Arabia Saudita, que está produciendo alrededor de 9 millones de barriles al día. Entonces, lo que estamos observando es eso, o sea, es que Estados Unidos quiere, bajo la administración Trump, el enfoque es que haya una mayor oferta de petróleo para que los precios se reduzcan y esto tenga un impacto en la inflación. Y esto, sin lugar a dudas, que beneficia a la República Dominicana. Tenemos en materia geopolítica en la región la situación de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba en Venezuela. Recordemos que incluso el presidente que se reputa ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, fue invitado formal a la toma de posesión del presidente Donald Trump. Hizo un recorrido por América Latina. Cada día más países se unen a las voces que reclaman
una pluralidad en Venezuela y que se esclarezca en las actas que nunca han salido a relucir para contrastar con los cuestionamientos que se le hacen a la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. ¿Puede eso variar o cree usted que Trump no quiera meterse mucho en la política interna de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba? Sin lugar a duda que aquí en el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua, vamos a observar en la administración Trump, bueno, de hecho, la administración Biden sacó hace unos días, o sea, al final ya de la gestión, Biden sacó a Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Sin embargo, una de las primeras órdenes ejecutivas que Trump emite es reintroduciendo a Cuba en esa lista. Por lo tanto, lo que observamos es que viene una política mucho más dura contra estos tres países que hemos mencionado durante la administración Trump. ¿Cree entonces que lejos de que Maduro, que está insinuando que puede haber un diálogo, un entendimiento, pueda arreciarse más la lucha para que de una vez y por todas él permita la pluralidad en Venezuela? Entonces, en Venezuela lo que se va a producir, lo que se evidencia es que la administración Biden va a imponer sanciones fuertes para obligar al gobierno a una negociación. O sea, lo van a manejar, o sea, lo que se proyecta, que va a manejar una negociación, pero a partir de un conjunto de sanciones mucho más fuertes que la que Venezuela ha recibido hasta el momento. ¿Cómo se colocan esos países en la región que también son una especie de caja de resonancia, por ejemplo, de Rusia y esos países de la otra acera? No, justamente que en ese caso, que también son países que tienen relaciones, como te ha dicho, sobre todo con, o sea, además de que tienen relaciones con China, pero no solamente con China, sino con otros países, como el caso de Rusia, de Irán, y eso hace que Estados Unidos, sobre todo con el caso con Venezuela o con Nicaragua, tienda a verlo ya más allá de una situación de un proceso electoral, sino también como un tema de seguridad. Y por ese motivo pensamos que puede darse, como había dicho, mayores presiones, mayores sanciones para tratar de lograr una salida del gobierno de Maduro, de igual manera en Nicaragua con Daniel Ortega, y en Cuba tratar de impulsar algunos cambios. Lamentamos que el tiempo haya terminado en un diálogo fructífero, orientador y que nos pone en perspectiva acerca de la situación de las relaciones internacionales, el tablero geopolítico, cómo se están centrando los manejos luego de la llegada de Donald Trump al poder. Esfera este poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias, don Federico, por la invitación. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el politólogo y experto en relaciones internacionales, el catedrático Juan González. Proseguimos con nuestro contenido.